precisamente para conversar sobre este problema de seguridad que enfrenta Estados Unidos y que afecta a México, cuyas causales se centran en una polémica de regulación de armas. Saludamos en la línea telefónica a la doctora Guadalupe Peña. Ella es especialista en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Guadalupe, buenas noches, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por la llamada y estamos aquí atentos a sus preguntas. Guadalupe, no es algo nuevo el estereotipo en los Estados Unidos que marca a los inmigrantes latinoamericanos como invasores de aquella nación, pero ahora el discurso centrado de Donald Trump en el combate a la inmigración de latinoamericanos habrá influido en los lamentables hechos sucedidos este fin de semana. Pues mira, desafortunadamente el discurso de odio alimentado desde la presidencia, es decir, desde Donald Trump, aviva esos sentimientos antimexicanos que de por sí ya existían en la sociedad estadounidense y bueno, acusados por los tweets y otro tipo de medios que facilitaron la difusión de este discurso antimexicano, pues obviamente encontró eco en personas como el sujeto, que no vale el calificativo, que perpetró este acto terrorista en El Paso, Texas. Guadalupe, lo importante aquí sería pues la reacción que tendría que tomar el presidente Donald Trump una vez que ya se tiene el problema y que necesita una solución. Sin embargo, parece que él está negado a hablar pues acerca de este tráfico de armas, de una ley que pueda proteger a todas aquellas personas que estuvieron expuestas, por ejemplo, en este tipo de tiroteos y confundirlo ahora con una ley antimigración. Sí, mira, de hecho el mensaje que emite el día de hoy es un tanto confuso. No puede comprometer la cuestión de la regulación de las armas porque sabe que esta es una herramienta básica dentro del discurso conservador del Partido Republicano. Tiene que mesurarse en su discurso, eso lo entendió, pero lo que se espera es que tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, de ambas partes, ambos partidos, presenten una iniciativa en la cual se negocie el rastreo de las armas. Cabe mencionar que la adquisición de la arma con la que se efectúa el ataque terrorista el pasado sábado tiene hay cierto historial que nos puede dar indicios de que el acto fue perpetrado, obviamente, con todas las atenuantes de, obviamente, atacar a mexicanos. Aquí tiene que haber una revisión, insisto, por parte de los miembros del Congreso estadounidense para que ellos impulsen, digamos, un acta en la cual se pueda replantear lo que es la segunda enmienda. Guadalupe, preocupante el discurso que une a hombres alrededor de un mismo odio. La respuesta por parte del gobierno mexicano en voz del secretario de Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard, ha sido la suficiente. ¿Qué se debe hacer a nivel Relaciones México-Estados Unidos para evitar que hechos como este vuelvan a suceder? Mira, de hecho la respuesta fue totalmente oportuna. El emitir la nota diplomática era lo que se esperaba. El efecto positivo es la respuesta de todas las representaciones diplomáticas acreditadas en México, en las cuales respaldaron obviamente la posición de México. También fue oportuno el ir al Paso, Texas, el movilizar al cuerpo consular y también obtener el apoyo incluso hasta del gobernador del estado de Chihuahua para asistir a los familiares. Si bien en el comunicado de prensa, en la rueda, el canciller Ebrard manifestó la intención de solicitar la extradición del presunto culpable de este acto terrorista. Cabe mencionar que tal vez no es posible porque por el procedimiento que tenemos ya establecido en el Tratado de Extradición Bilateral, pues no se cumplen los requisitos para que este proceda. Entonces, digamos que eso tal vez quede descartado, pero el hecho de que exista la intención del gobierno mexicano de colaborar con las autoridades estadounidenses
para que se sancione como se debe y se enjuicie a esta persona por este acto terrorista. La verdad es un punto de vista, bueno, para mi punto de vista, un punto muy positivo. Guadalupe, México le tendría que estar exigiendo a Estados Unidos proteger a los mexicanos que se encuentran en ese país de manera legal, pero también ilegal, de igual forma que él exigió a nuestro país que frenara la migración y, por supuesto, a todas aquellas caravanas centroamericanas que pretendían llegar a Estados Unidos. De hecho, es su obligación. Hay una obligación constitucional de proteger a todo ciudadano que se encuentre en el territorio estadounidense. Eso está en su constitución. O sea, el hecho de que en el discurso Donald Trump haga distingos, bueno, eso es por un discurso meramente electorero. Pero dentro de la legislación estadounidense, vaya, tenemos todas las bases para comprometer al gobierno de Estados Unidos a proteger a todo ciudadano que se encuentre en su territorio. Ahora bien, este punto le puede servir a Marcelo Ebrard para que cuando se cumpla el siguiente plazo de la renegociación esta del acuerdo migratorio, que es en unos días, puedan retomar este punto respecto a la vigilancia en frontera, la circulación de armas y obviamente mencionar y enfatizar que es un problema que compete a la soberanía de ambos países y a la seguridad. Doctora Guadalupe Peña, especialista en Relaciones Internacionales de La Salle, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos pronto.